Listos y le damos la bienvenida al psiquiatra y psicogeriatra de la Clínica San Felipe, el doctor Eduardo Cortina. ¿Cómo está, doctor? Gracias por acompañarnos. Hola, Juliana. Buenas tardes. Gracias por invitarme. Vamos a hablar, doctor, de la depresión. En realidad, como justo le mencionaba, hemos visto un incremento de este trastorno mental, ¿no? Sí, de hecho, creo que uno de los motivos por los cuales ha habido aumento del diagnóstico y el número de casos ha sido por la gran pandemia que hemos tenido, ¿no? 2 años de encierro, de poca interacción social, que son justo factores de riesgo importantes para que una persona pueda caer en depresión. ¿Cuándo nosotros estamos hablando o podemos sospechar que alguien se encuentra en depresión? Porque a veces el término está mal usado, ¿no? Y muchos jóvenes, sobre todo quizás más los adolescentes, cuando tienen un mal día, cuando simplemente como que algo no sale como esperan, dicen, ay, estoy deprimido, ¿no? Sí. Y es, o sea, unas horas o ese mal día. Sí. Pero ¿cuándo ya estamos en realidad ante un cuadro de una depresión? Claro, es un término que se usa muy común, como dices, si me dio la depre, ¿no? Me dio la depre, tuvo un día, tuvo un mal día. Sí. Pero realmente lo que lo define es un estado emocionalmente que va en declive, ¿no? Cuando uno habla de depresión es que hay una alteración del estado emocional, del estado de ánimo, pero que va en declive progresivo y que sobre todo limita la vida diaria de la persona. No es un solo día, sino son una continuidad de días que van en progreso y que limitan el día de la persona en su trabajo, en el estudio, en la vida cotidiana, ¿no? Claro, entiendo. Entonces es digamos que la persona no va a poder desarrollar sus actividades. Y hay muchas personas que quizás se han expuesto ante las diferentes plataformas que uno puede decir, pero esa chica tiene la vida perfecta, ¿no? De que, por ejemplo, varias chicas que son modelos o cantantes o demás, y que salen haciendo su video de que han padecido de depresión o que están luchando con la depresión, ¿no? Entonces a veces uno puede decir, pero ¿a qué se debe si aparentemente es una chica que tiene trabajo, es bonita, tiene amigos, tiene pareja, o sea, tiene todo? ¿Cómo es que una persona puede desarrollar este trastorno? Sí, me parece que la depresión, para empezar, es una enfermedad, que no es una decisión, ¿no? No voluntariamente está deprimido, es una enfermedad. Y los psiquiatras solemos dividir en 2 tipos de depresión. Una depresión clínica, que es la depresión que no tiene una explicación, y una depresión más adaptativa. La depresión clínica es la persona que llega a consulta teniendo una vida relativamente tranquila, trabajo, una vida sentimental estable, le está yendo normalmente bien. Tiene problemas como todos, pero nada tan grave. Va a consulta y le dice al psiquiatra, mira, yo tengo todo esto y me siento muy mal. ¿Por qué? Es decir, esa es la depresión clínica, es lo que vemos los psiquiatras. Es decir, que ni el paciente ni el especialista puede identificar por qué se siente tan mal. Entonces la persona empieza a tener tristeza sin motivo, irritabilidad sin motivo, desgano, siente que no da la talla en el trabajo, en lo que está haciendo, cuando es muy capaz en lo que hace, no duerme bien, le falta el apetito y no entiende por qué se siente mal. Ya, eso es una depresión y se debe en teoría a una alteración neuroquímica. Ok, entonces ahí sí necesitaría, digamos, como que un tema más farmacológico, porque puede haber, entiendo, no un funcionamiento adecuado. Normalmente sí, los pacientes que se les diagnostica una depresión mayor, una depresión clínica, y tienen que tener un tratamiento normalmente psicofarmacológico y en algunos casos acompañado también de una psicoterapia. Claro, y en los otros casos que por ejemplo la persona no diga, no sé, terminé con mi pareja, falleció un familiar muy cercano, o perdí el trabajo, ¿no? O quizás todo como que algo que realmente impactó y ya, y no, entonces como se sabe, bueno, sí, el motivo fue la pérdida de trabajo, la pérdida del familiar o la pérdida de la pareja, el rompimiento de la pareja, entonces ya, eso, cuando ya se sabe que es una depresión, se trabaja de una manera más psicológica, ¿entendería? Ahí evaluamos, cuando hay un motivo, como te comentaba, puede ser una pérdida, una ruptura sentimental, una pérdida laboral, hay un estresor identificable por el paciente y por el psiquiatra en ese caso, ¿no? En ese caso normalmente necesita más un psicólogo que lo acompañe en el proceso de vincularse, ¿no? De apego que ha tenido. Y de entender, ¿no? Y de entender lo que ha pasado. Y en otros casos, cuando los síntomas son muy fuertes, hay mucha tristeza, hay mucho insomnio, le pega mucho emocionalmente a la persona, es cuando tiene que intervenir también el psiquiatra para apagar los síntomas y que el paciente pueda procesar. Porque hay personas de que llega un momento en que la emoción se desborda, ¿no? Entonces es como que, y como usted decía, quizás están como que compartiendo y de momento por cualquier cosa se acuerda y se pone a llorar de la nada, ¿no? Y uno es como, ¿qué pasó? O sea, ¿no? Exacto. Entonces se desborda de algo. Puede haber una labilidad emocional. Claro, o se irrita rápidamente, o estalla, ¿no? Está con las emociones muy en alto y sus acciones también son como que muy impulsivas o muy saltantes, ¿no? O sea, como que
te hablo y ya no te voy a hablar nunca más, o como que te quiero ver, nunca más te voy a hacer esto, o no voy a ir, ya no sé, voy a renunciar, ¿no? O sea, muy extremistas las acciones que se puede estar dando por el tema de la depresión y de que no hay un control emocional. Así es. Normalmente cuando uno se deprime o tiene un estado depresivo por un tema, por ejemplo, psicológico, se exacerba la personalidad, es decir, la persona, su carácter se aparece mucho más, entonces se puede volver mucho más irritable de lo que era, mucho más impaciente de lo que era y queda en evidencia ante los demás. Entonces limita su vida diaria. Claro, exacto, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado. Y bueno, usted que también tiene esta especialidad de psicogeriatra, la depresión se asocia más también en la tercera edad. Lo que pasa es que hay factores de riesgo mayores, ¿no? Como vimos en la pandemia, por ejemplo, había más aislamiento y poca interacción social, que eso es lo que suele haber en la vejez en algunos casos. Hay más aislamiento, socializan menos, entonces hay más factores de riesgo y padecen a veces dolencias que hacen que tengan mucho más estresores. Irritados, exacto. ¿no? Y el tema también es de que a veces los adultos mayores no son de expresar las emociones, ¿no? Entonces como que más o menos uno lo ve y lo ve simplemente molesto, irritado, pero no son quizás como que tan sensibles de expresar, ¿no? Entonces, lo que sí que he visto en varios familiares muy cercanos, de que ya en una edad más avanzada siempre traen el recuerdo y con mucha melancolía a su madre o a su padre, sí, ¿no? Es algo muy típico. Muy típico. De hecho, la depresión, de manera práctica, por grupo etario tenemos características, ¿no? Por ejemplo, en la niñez hay más irritabilidad, en la adolescencia más aislamiento, en la adultez tristeza, pero en la adultez mayor hay mucho más melancolía, que es lo que referías, ¿no? Claro. Empiezan a recordar cosas muy pasadas. Y de la nada se ponen a llorar. Y uno se queda... Yo, por ejemplo, mi abuelita cuando ya estaba con Alzheimer y todo, a inicios, mucho recordaba a su mamá, ¿no? Y de la nada se ponía a llorar. O sea, podía estar conversando y uno ya no sabía qué hacer, ¿no? O sea, cómo animarla. Sí, y es como que a veces es parte de, creo también, ¿no? El que esté recordando. Sí, la adultez mayor también es un proceso de tránsito, ¿no? Como la adolescencia, que nos cuesta pasar. Igual la adultez mayor no llega a adaptarse, pero en ese proceso puede haber muchos síntomas, melancolía, tristeza. En algunos casos se pasa, en otros se estaciona y ahí estamos los psiquiatras justamente para ayudar. Pero en la mayoría de casos se cura, ¿no? Esta depresión del adulto mayor es curable. Y se aconseja hacer actividades adicionales, porque también algo que uno dicen, tienes que tener, cuando estás triste, tienes que tratar de mantener la mente ocupada, ¿no? Trabaja más, no sé, ponte a ver algo, o trata de mantener la mente ocupada y distraerte para no estar pensando en eso. ¿Eso sería una buena estrategia o simplemente es tratar de batir el problema que sigue ahí latente? Es ocupar el tiempo. Creo que ese es el primer consejo que uno da al paciente en sí, ocupar la mayor cantidad del tiempo del día para no pensar. Porque la depresión trae normalmente de la mano pensamientos rumiantes, negativos, ¿no? Eso de no dar la talla, de que algo le sale mal, catastróficamente piensan. Entonces es mejor ocupar el tiempo para que el tiempo de pensamiento sea menor, ¿no? Y eso alivia, mientras que el tratamiento, el proceso terapéutico va en camino y va a la mejoría, ¿no? Entiendo, claro, definitivamente hay que estar bien atentos, ¿no? a cada caso que se pueda estar dando y tener mayor vigilancia, ¿no? Porque esta depresión puede llevar a la persona a que cometa cualquier atentado contra uno mismo. La depresión es la primera causa de suicidio en el mundo y en nuestro país, ¿no? Cada vez aumentan más las tasas de suicidio porque justamente no hay una atención correcta en lo que es la depresión. Contamos todavía con pocos psiquiatras, con pocos psicólogos. Sí, para la población que tenemos muy pocos psiquiatras y está muy centralizado. Y lo que sucede también es que bueno, cuando roté por el área de psiquiatría del hospital donde trabaja, es de que la mayoría acude cuando ya se está desbordando la emoción, la situación, ¿no? O sea, cuando ya siente que ya tocó el fondo, no va en una fase como que ya me estoy sintiendo mal, ya creo que esto se me está yendo quizás un poco de las manos, ¿no? Como que estoy un poco más triste, voy a acudir a un especialista, sino que ya van cuando ya hubo un atentado, cuando ya la persona se descontroló, ¿no? Se desconoció, se aisló, y sobre todo también he visto bastante, o bueno, pues sabes que roté, bastantes jóvenes, adolescentes, con estos casos, ¿no? Sí, definitivamente. Y lo que comentaban, por ejemplo, era como que
yo me sentía mal porque quizás había estado con un enamorado, pero era un par de semanas y mis papás me dijeron que era una tontería, pero en verdad, o sea, como que minimizaban, ¿no? Los familiares más cercanos lo que decía, claro. Y la chica terminó, pues, ¿no? Como que con algo así. Es un tema de estigma también. Hay la persona tiene el estigma del paciente psiquiátrico, ¿no? El paciente que tiene un problema mental, claro. ¿no? Entonces tiene prejuicios, miedo de ir al psicólogo o de ir al psiquiatra por el temor a que sea señalado, ¿no? Es un tema que felizmente en nuestro país, en el mundo, se está un poco rompiendo esa barrera por la pandemia que ha traído a la gente claro. a animarse a ir al especialista, pero es un gran problema hasta el momento, que a la gente le da vergüenza ir al psiquiatra o al psicólogo. Yo creo que es fundamental que todos deberíamos tener nuestro psicólogo y nuestro psiquiatra, porque nosotros a veces no lo consideramos, pero hay muchas cosas que nos van abrumando. Yo, por ejemplo, a raíz de la pandemia, de las olas de COVID que pasé y horas ahí y todo eso, o sea, ya necesité como que obviamente igual tratar de controlar la ansiedad que terminas de haber trabajado en pandemia, ¿no? Entonces, me parece importantísimo que uno acuda, y uno que sobre todo que sea consciente, ¿no? De eso de decir, por ejemplo, quizás yo antes no tenía ansiedad, pero por la pandemia y por la jornada laboral tan demandante y ver tantas muertes tantos días, o sea, obviamente terminas, pues, ¿no? Con algo que afecta, por más que uno sea personal de salud, ¿no? Sí, es bueno tener controles, como tenemos controles siempre de no todo nuestro cuerpo, tenemos claro. controles en nuestro corazón, nuestro pulmón, nuestro aparato digestivo, también es bueno tener control psicológico, ¿no? Exacto, tenemos una llamada, doctor, que nos está haciendo la señora Natalia desde Miraflores. Muy buenas tardes, señora Natalia, la estamos escuchando. Buenas tardes. Quería preguntarle, no sé si me puedo expresar bien, yo tengo una... puedo llamarla tristeza, pero la situación que tengo de mucho tiempo, yo soy una persona mayor, casualmente se relaciona con lo que hablaba el doctor de los adultos mayores, ¿no? Y una situación mala en todo sentido, emocional, que no mejora. Entonces, yo hace 2-3 años me recetaron clonazepam, entonces lo tomo así de vez en cuando por un periodo y lo dejo. ¿Cuáles son las... en qué puede hacer daño el clonazepam? Gracias, lo escucho. Gracias. Bien. El clonazepam es un ansiolítico, no se da para depresión, ¿no? Se suele dar para crisis de ansiedad, ¿no? breves, es como el Panadol de la psiquiatría, te alivia la ansiedad por unas horas, pero no te cura absolutamente nada. En el caso de la señora que hablaba de tristeza y creo que de un tiempo que lo está llevando y que no ha mejorado, entendería yo, el tratamiento de elección es un antidepresivo y el tratamiento suelen ser bastante efectivos. El clonazepam es un excelente medicamento. Pero no curaría el tema. No cura una depresión y tiene un tiempo de uso, ¿no? Se debe usar máximo 2 meses y luego se tiene que hacer una baja progresiva porque es un medicamento excelente, pero que puede generar dependencia si su uso no es correcto. Entiendo. Y acá también hay bastante mito y miedo, que es que si uno toma un antidepresivo, la persona no va a poder hacer sus actividades del día, que va a estar como que con sueño, ¿no? Media quizás no pensando con tanta claridad. ¿Es cierto esto? No, no es cierto. Es uno de los mitos y los prejuicios que se tiene del paciente psiquiátrico, sobre todo con depresión. Los antidepresivos generan todo lo contrario, generan activación, generan que la persona se sienta mejor, con más energía, con más apetito, con más voluntad de hacer las cosas, que recuperen su estado emocional de manera progresiva, pero lo van consiguiendo con el avance del tratamiento. La sedación y el hecho de estar comúnmente, como se llama, dopados, lo pueden producir otro tipo de fármacos. Perfecto, tenemos una llamada más de la señora Susana desde Cercado. Muy buenas tardes, señora Susana, la estamos escuchando. Buenas tardes, señorita linda. Buenas tardes. Mire, mi pregunta es acerca, mire, yo tengo 2 nietecitas y mi hija es madre soltera, pero ella aparentemente, ante mis ojos, ella se porta bien con sus niñas, pero el problema es cuando, por ejemplo, sale a la calle con ellas y por ejemplo, supongamos que algo se olvidaron sus hijitas, ¿no? El otro día, por ejemplo, algo muy acá reciente, en un centro comercial, ellas se llevaron su agüita y una de ellas, porque ellas son gemelas, se le cayó y mojó, ¿no? El centro comercial. Y entonces mi hija reaccionó de una forma tan brusca y siempre lo hace. Y a mí me duele mucho.
Entiendo, muchísimas gracias por su comentario, ¿no? Entonces, ahí definitivamente tiene bastantes emociones, digamos, contenidas, ¿no? Que le está desbordando. Sí, no está sabiendo manejar situaciones estresantes con sus hijos, entendería yo. Por ahí podríamos ver si hay algo de irritabilidad, hay algo de impaciencia en el trato con sus hijos. Habría que evaluar también la personalidad, porque hay personas que aparentan estar de una manera y realmente no lo están. Claro. ¿no? Que un poco la señora decía, en casa es de una manera, pero fuera no lo es. ¿no? Entonces habrá que evaluar un poco la manera de ser de la persona, porque a veces hay tipos de personalidades que tienen tendencia a ser irritables, irascibles, ¿no? Exacto, entonces hay que tener bastante cuidado con ello, ¿no? Importante porque a veces uno no se da cuenta también cómo está actuando. Quizás uno dice, no, estoy bien, es lo que se debe hacer, ¿no? Porque es mi manera de pensar, yo actúo así, pero si quizás se lo contamos a otra persona o lo vemos desde otro escenario, decimos como que no, en realidad no. Alguien nos puede ayudar a hacernos ver que no es la mejor actitud que la que estamos tomando, ¿no? O el mejor comportamiento que podemos estar teniendo. A veces simplemente es más sencillo verlos de otro panorama, ¿no? O que alguien nos apoye con eso. Sí, siempre bueno de mirada objetiva, ¿no? Cuando uno va a la consulta, uno lo que sale mejor de la consulta siempre porque tiene una opinión objetiva. No fue un familiar, no fue un amigo, que a veces puede sesgar un poco un consejo, una opinión. Un terapeuta, un psiquiatra o un psicólogo puede dar una opinión mucho más objetiva, ¿no? Exacto, definitivamente, doctor, muchas gracias por estar con nosotros una vez hablando de este tema tan importante y sobre todo esperemos de que todas las personas que están pasando por esto puedan acudir donde alguien que los ayude o tener un soporte para que puedan salir de esta situación, sobre todo de la mano de un especialista. Por eso, doctor, por favor, ¿dónde pueden ubicarlo para cualquier consulta? Bueno, soy psiquiatra de la Clínica San Felipe, entonces en la clínica. Con mucho gusto. Sí. Perfecto, hemos estado con el doctor Eduardo Cortina, así que ya saben dónde ubicarlo. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Manténganse en la sintonía de PBO.